¿Saben lo que realmente está pasando en México ahora mismo? Porque lo que les van a contar los medios corporativos es solo la superficie de algo mucho más profundo. Claudia Sheinbaum no está simplemente respondiendo a las amenazas arancelarias de Trump, está reconfigurando el tablero geopolítico de América del Norte y Washington lo sabe. Mientras Trump amenaza con aranceles del 25%, China ya invirtió más de 20.000 millones de dólares en infraestructura mexicana y Rusia acaba de firmar acuerdos energéticos que bypass completamente el sistema del petrodólar. ¿Coincidencia? Para nada. Aquí está la verdadera historia. México se está convirtiendo en el campo de batalla silencioso de un nuevo orden mundial multipolar. Sheinbaum entiende algo que los políticos estadounidenses se niegan a admitir, que el poder económico global ya no fluye únicamente de Washington a Wall Street. Cuando ella habla de soberanía económica y relaciones comerciales diversificadas, no está usando retórica vacía, está declarando independencia del modelo neoliberal que ha dominado el hemisferio por décadas y cada vez que Trump hace una amenaza, cada vez que impone una tarifa, solo acelera lo inevitable. El sur global está encontrando nuevos socios, nuevas alianzas, nuevas formas de comercio que no dependen del dólar estadounidense ni de la aprobación de Washington. Esto es historia en tiempo real y México está en el epicentro. Déjenme explicarles exactamente cómo llegamos a este momento histórico, porque nada de lo que está ocurriendo ahora es accidental. Cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, muchos analistas en Estados Unidos la subestimaron completamente. La veían como una continuación más de la Cuarta Transformación, como alguien que simplemente seguiría las políticas de López Obrador sin cambios significativos. Pero lo que no entendieron, lo que deliberadamente ignoraron, es que Sheinbaum es una científica, una ingeniera, alguien que entiende sistemas complejos y cómo funcionan las dinámicas de poder en el mundo real. Y esa perspectiva técnica, esa capacidad de analizar datos y tendencias sin las ilusiones ideológicas que nublan la visión de tantos políticos, le ha dado una claridad absolutamente devastadora sobre la posición de México en el orden mundial que está emergiendo. Vamos a los hechos concretos. Desde que Sheinbaum tomó posesión, ha recibido no menos de 7 delegaciones comerciales chinas de alto nivel. No estamos hablando de reuniones protocolarias de cortesía, estamos hablando de negociaciones sustanciales sobre inversión en infraestructura ferroviaria, desarrollo de puertos en el Pacífico mexicano, manufactura de vehículos eléctricos y tecnología de telecomunicaciones. China no está jugando. Están construyendo una ruta comercial alternativa hacia América del Norte que no depende de la buena voluntad de Washington. Y México, bajo el liderazgo de Sheinbaum, está diciendo que sí a estas inversiones porque entiende algo fundamental. El mundo está cambiando y los países que se aferran a las alianzas del pasado mientras el futuro se construye en otro lugar van a quedar rezagados. Trump, por supuesto, responde de la única manera que conoce, con amenazas, aranceles del 25% sobre todas las importaciones mexicanas si México no detiene la migración, si no controla el fentanilo, si no se somete a cada capricho y demanda de Washington. Pero aquí está el problema con esa estrategia, y es un problema que Trump nunca ha entendido realmente. Las amenazas solo funcionan cuando la otra parte no tiene alternativas. Y México, por primera vez en décadas, tiene alternativas reales y tangibles. Cuando tienes a China ofreciendo 50.000 millones de dólares en inversión directa, cuando tienes a Rusia negociando acuerdos energéticos a largo plazo que garantizan precios estables y suministro confiable, cuando tienes a India y Brasil buscando establecer mecanismos de comercio que eviten el dólar estadounidense,
las amenazas de aranceles de Washington empiezan a perder su poder. Sheinbaum lo sabe y, lo que es más importante, lo dice públicamente. En su conferencia de prensa de la semana pasada, cuando le preguntaron directamente sobre las amenazas de Trump, ella no se inmutó, no adoptó el tono apologético o defensivo que Washington espera de los líderes latinoamericanos. En cambio, habló de reciprocidad, de respeto mutuo, de la necesidad de que Estados Unidos entienda que México es un socio, no un súbdito. Esas palabras pueden parecer diplomáticas en la superficie, pero para cualquiera que entienda el lenguaje del poder geopolítico, lo que Sheinbaum estaba diciendo era absolutamente revolucionario. México ya no va a estructurar su política económica alrededor de las necesidades y demandas de Estados Unidos. Va a actuar en su propio interés nacional. Y si eso significa profundizar relaciones con Beijing y Moscú, que así sea. Ahora bien, necesitamos entender el contexto histórico más amplio de por qué este momento es tan significativo. Durante más de un siglo, desde la doctrina Monroe hasta el Telecan y el TEMEC, la política exterior estadounidense hacia México ha estado basada en una premisa fundamental. México es parte de la esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos, y cualquier potencia externa que intente establecer relaciones significativas en el hemisferio occidental está violando un orden natural de las cosas. Esta no es solo arrogancia imperial abstracta, es política concreta que ha determinado invasiones, golpes de Estado, sanciones económicas y todo tipo de intervenciones a lo largo de las Américas. Estados Unidos se acostumbró a un mundo donde América Latina no tenía opciones reales, donde la única pregunta era qué tan favorable serían los términos de la dependencia económica con Washington. Pero ese mundo está muriendo, y la razón por la que está muriendo no tiene nada que ver con la ideología o las preferencias políticas de líderes individuales. Tiene que ver con cambios estructurales masivos en la economía global que han estado desarrollándose durante las últimas 2 décadas. China se ha convertido en el mayor socio comercial de más de 120 países en el mundo. La iniciativa de la Franja y la Ruta ha invertido más de $1 billón en infraestructura en Asia, África, Europa del Este y ahora América Latina. Los BRICS, que originalmente eran solo un acrónimo inventado por un banco de inversión, se han convertido en una organización económica real que está construyendo instituciones financieras alternativas al FMI y al Banco Mundial. El comercio en monedas locales está creciendo exponencialmente, reduciendo la dependencia del dólar estadounidense en transacciones internacionales. Todo esto significa que países como México ahora tienen opciones que simplemente no existían hace 20 años, y líderes como Sheinbaum que están dispuestos a mirar más allá de las narrativas establecidas y examinar los datos reales sobre flujos comerciales, inversión de capital y transferencia de tecnología, pueden ver claramente que alinearse exclusivamente con Estados Unidos en un momento en que el poder económico global se está redistribuyendo sería un error estratégico catastrófico. No se trata de ser antiestadounidense, se trata de ser pro-mexicano, de actuar en el interés nacional de México en un mundo que ofrece múltiples caminos hacia el desarrollo económico. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde el punto de vista de Washington, porque Estados Unidos y específicamente la clase política estadounidense realmente no sabe cómo responder a esta nueva realidad. Durante décadas, el manual de jugadas era simple: si un país latinoamericano se acerca demasiado a potencias rivales, amenazas con sanciones, fomentas desestabilización interna, apoyas a la oposición política y, si es necesario, orquestas un cambio de régimen.
Pero México no es Venezuela o Nicaragua. México es el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos, con un volumen de comercio que supera los 600.000 millones de dólares anuales. La economía estadounidense depende absolutamente de la integración con México en manufactura automotriz, electrónica, agricultura, energía y docenas de otras industrias. No puede simplemente aplicar el manual de jugadas del golpe de Estado a un país que está tan profundamente integrado en tu propia cadena de suministro. Entonces Trump recurre a los aranceles porque es lo único que entiende, pero incluso aquí la realidad es más complicada de lo que él quiere admitir. Si Estados Unidos impone aranceles masivos sobre productos mexicanos, ¿quién paga realmente ese costo? No es México, son los consumidores estadounidenses que verán aumentos de precios en automóviles, productos electrónicos, alimentos frescos y prácticamente todo lo demás. Son las empresas estadounidenses que han construido cadenas de suministro complejas a través de la frontera durante décadas y que de repente enfrentarían costos prohibitivos. Son los trabajadores estadounidenses en industrias que dependen de componentes y materiales de México. Trump puede vender la narrativa de que está siendo duro con México, pero la realidad económica es que Estados Unidos necesita a México tanto como México necesita a Estados Unidos y probablemente más. Sheinbaum sabe esto y saber esto le da un poder de negociación que sus predecesores nunca tuvieron o nunca se atrevieron a usar. Cuando ella habla públicamente sobre la posibilidad de que México también imponga aranceles recíprocos sobre productos estadounidenses, no está haciendo amenazas vacías. Está señalando que México está dispuesto a jugar el mismo juego de poder que Washington ha jugado durante tanto tiempo. Y esta es una señal no solo para Trump, sino para Beijing, Moscú, Brasilia, Nueva Delhi y todas las otras capitales que están observando cuidadosamente cómo se desarrolla esta dinámica. Están viendo que México, bajo Sheinbaum, está dispuesto a defender su soberanía económica y eso hace que México sea un socio más atractivo para países que están buscando construir un orden mundial multipolar. Hablemos específicamente sobre lo que China está haciendo en México, porque esto es absolutamente crucial para entender hacia dónde va todo esto. China no está simplemente vendiendo productos a México, está invirtiendo en capacidad productiva dentro de México. Hay fábricas de vehículos eléctricos siendo construidas por compañías chinas en estados mexicanos que históricamente han dependido de inversión estadounidense. Hay plantas de baterías de litio, hay instalaciones de manufactura de paneles solares, hay proyectos de infraestructura ferroviaria que conectarán los puertos del Pacífico mexicano con la frontera estadounidense de maneras que reducirán dramáticamente los tiempos y costos de transporte. Todo esto es inversión de capital real, que crea empleos reales, que construye capacidad económica real en México. Y la belleza estratégica de lo que China está haciendo es que mucho de esta producción en México está destinada al mercado estadounidense. Los vehículos eléctricos manufacturados en México por compañías chinas se venderán en Estados Unidos bajo el TEMEC con acceso preferencial. Las baterías, los paneles solares, toda esta tecnología verde que Estados Unidos supuestamente quiere desarrollar para combatir el cambio climático está siendo producida en México con capital e ingeniería china y luego vendida en el mercado estadounidense. China está usando a México como una puerta trasera hacia el mercado más grande del mundo, evitando completamente los aranceles y restricciones que Washington ha impuesto sobre productos chinos importados directamente. Ahora, la pregunta obvia es, ¿por qué México permitiría esto? ¿Por qué Sheinbaum estaría facilitando una estrategia que claramente beneficia a China a expensas de Estados Unidos?
Y la respuesta nos regresa a ese punto fundamental sobre opciones e interés nacional. México obtiene inversión masiva de capital que su propia economía no puede generar internamente y que Estados Unidos ya no está dispuesto a proporcionar en la escala necesaria. México obtiene transferencia de tecnología en industrias del futuro como vehículos eléctricos y energía renovable. México obtiene empleos para su población y desarrollo económico para regiones que han sido históricamente marginadas. Y tal vez lo más importante, México reduce su dependencia económica total de Estados Unidos, lo cual le da más autonomía política y poder de negociación en todas sus relaciones internacionales. Desde el punto de vista de Sheinbaum, esto no es traicionar a Estados Unidos, es simplemente hacer lo que cualquier líder responsable haría, buscar las mejores oportunidades disponibles para su país en el mercado global. Pero desde el punto de vista de Washington, esto es una amenaza existencial al orden hemisférico que Estados Unidos ha mantenido durante más de un siglo. Y esa es exactamente la razón por la que Trump está tan nervioso, por la que hay pánico apenas contenido en ciertos círculos de política exterior en Washington. Rusia también está jugando un papel aquí, aunque de una manera diferente a China. Los acuerdos energéticos que Rusia ha estado negociando con México son significativos no solo por su valor económico, sino por lo que representan en términos de diversificación de relaciones internacionales. México históricamente ha dependido de Estados Unidos para tecnología de extracción petrolera, para mercados de exportación de energía, para inversión en su sector energético. Pero con las sanciones occidentales haciendo que Rusia busque nuevos mercados y socios y con México buscando reducir su dependencia energética de Estados Unidos, hay una convergencia natural de intereses. Rusia puede ofrecer tecnología de refinación, experiencia en proyectos de energía a gran escala y la posibilidad de acuerdos a largo plazo que no están sujetos a los cambios políticos caprichosos que caracterizan la política estadounidense. Ahora bien, no estoy diciendo que México vaya a convertirse en un aliado de Rusia en el sentido militar o geopolítico tradicional. Eso sería absurdo, dado la geografía y la realidad de la integración económica de América del Norte. Lo que estoy diciendo es que México, bajo Sheinbaum, está demostrando una voluntad de mantener relaciones comerciales pragmáticas con cualquier país que pueda ofrecer beneficios económicos mutuos, independientemente de lo que Washington piense al respecto. Y esa es una postura radicalmente diferente de la que México ha mantenido durante la mayor parte del último siglo. La respuesta de Trump a todo esto ha sido predecible, pero también reveladora. Él enmarca la situación completamente en términos de migración y fentanilo, como si esos fueran los únicos temas que importan en la relación bilateral. Pero esto es una distracción deliberada de la realidad geopolítica y económica más profunda. Sí, la migración es un tema legítimo. Sí, el tráfico de drogas es un problema serio. Pero usar estos temas como palanca para intentar controlar la política económica exterior de México, para intentar forzar a México a rechazar inversión china y rusa, es una estrategia que fundamentalmente malinterpreta el momento histórico en el que estamos. Porque aquí está la verdad incómoda que Washington no quiere enfrentar. Estados Unidos ya no tiene el poder económico unilateral para dictar términos a sus vecinos. El mundo se ha vuelto demasiado complejo, demasiado interconectado, y el poder económico se ha dispersado demasiado. China es ahora una superpotencia económica con capital, tecnología y mercados que rivalizan o superan los de Estados Unidos en muchas áreas. Europa, a pesar de sus problemas internos, sigue siendo una economía enorme con su propia agenda.
Los países del sur global están cada vez más coordinados en organizaciones como los BRICS, ASEAN, la Unión Africana, buscando caminos de desarrollo que no requieran someterse a las instituciones dominadas por Occidente. En este contexto, la estrategia de Trump de amenazar a México con aranceles, a menos que se comporte como Washington quiere, es no solo arrogante, sino estratégicamente contraproducente. Cada amenaza que Trump hace empuja a Sheinbaum más hacia la posición de buscar relaciones más profundas con China y Rusia. Cada vez que Trump trata a México como un Estado subordinado en lugar de un socio soberano, confirma para el liderazgo mexicano que la diversificación de relaciones internacionales no es solo deseable, sino absolutamente necesaria para proteger la autonomía nacional de México. Y Sheinbaum ha sido notable en cómo ha comunicado todo esto públicamente. Ella no cae en el juego de la retórica antiestadounidense emocional que sería tan fácil de usar para movilización política doméstica. En cambio, mantiene un tono técnico, racional, enfocado en datos económicos y beneficios mutuos. Cuando habla sobre las inversiones chinas, enfatiza los empleos creados, la tecnología transferida, el desarrollo regional. Cuando responde a las amenazas de Trump, habla sobre reciprocidad y respeto mutuo, no sobre resistencia nacionalista. Esta es una estrategia comunicativa sofisticada que hace mucho más difícil para Washington pintar a México como un actor irracional o hostil en la escena internacional. Lo que Sheinbaum está haciendo, conscientemente o no, es redefinir la naturaleza de la relación México-Estados Unidos para el siglo XXI. Y esa redefinición se basa en un principio simple pero profundo. México es un país soberano que tomará sus propias decisiones sobre su futuro económico basándose en sus propios intereses nacionales, no en lo que Washington preferiría. Esto puede sonar obvio, casi trivial, pero en el contexto de la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina es absolutamente revolucionario. Piensen en lo que esto significa para otros países de la región. Brasil bajo Lula ya está siguiendo una trayectoria similar, profundizando relaciones con China, expandiendo los BRICS, buscando alternativas al dólar en comercio internacional. Argentina, a pesar de Milei, descubrirá rápidamente que la retórica libertaria no paga las cuentas y que China ofrece inversión real mientras el FMI solo ofrece austeridad. Chile, Colombia, incluso países tradicionalmente más alineados con Washington como Perú, están todos observando lo que está pasando en México y calculando sus propias opciones. Si México puede mantener una relación económica funcional con Estados Unidos mientras simultáneamente profundiza lazos con China y Rusia, ¿por qué no pueden hacer lo mismo otros países? Estamos presenciando en tiempo real el desmantelamiento del sistema hemisférico que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Y la ironía histórica es que este desmantelamiento está siendo acelerado por la misma política estadounidense que supuestamente está diseñada para prevenir exactamente esto. Trump piensa que puede intimidar a México para que vuelva a la línea, pero cada acto de intimidación solo refuerza la determinación de líderes como Sheinbaum de que México necesita alternativas a Estados Unidos. Es un ciclo autodestructivo desde la perspectiva de los intereses estadounidenses a largo plazo. Ahora, seamos claros sobre algo importante. Esto no significa que México vaya a convertirse en un enemigo de Estados Unidos o que la integración económica de América del Norte vaya a colapsar. Lo que significa es que esa integración va a ocurrir en términos más equitativos, con México teniendo más poder de negociación y más autonomía en sus decisiones económicas. Y honestamente, desde cualquier perspectiva,
que valore la soberanía nacional y el desarrollo económico equitativo. Esto es algo positivo. El viejo modelo donde Estados Unidos dictaba términos y México aceptaba porque no tenía alternativas no era sostenible ni justo. El nuevo modelo que está emergiendo, donde México puede negociar desde una posición de mayor fortaleza porque tiene múltiples opciones, tiene el potencial de crear una relación bilateral más madura y mutuamente beneficiosa. Pero llegar a ese nuevo equilibrio va a ser un proceso difícil y potencialmente turbulento. Trump no es el tipo de persona que acepta graciosamente la pérdida de poder e influencia. Y hay sectores poderosos en Washington, en el Pentágono, en la CIA, en el establishment de política exterior, que ven cualquier acercamiento de América Latina hacia China o Rusia como una amenaza a la seguridad nacional que debe ser contrarrestada por cualquier medio necesario. La historia de intervenciones estadounidenses en América Latina nos enseña a ser cautelosos sobre lo que Washington está dispuesto a hacer cuando percibe que está perdiendo control sobre su patio trasero. Sheinbaum, espero, entiende estos peligros. Espero que su gobierno esté preparado no solo para la presión económica, sino también para intentos de desestabilización política, campañas de medios hostiles, apoyo a grupos de oposición y todas las otras herramientas que Estados Unidos ha usado históricamente cuando un gobierno latinoamericano se vuelve demasiado independiente. La diferencia esta vez es que México tiene aliados potenciales en China y Rusia que podrían proporcionar respaldo económico y político si Washington intenta hacer lo que ha hecho tantas veces antes. Y esa es otra razón por la que este momento es tan diferente de episodios históricos anteriores. Lo que estamos viendo desarrollarse entre México, Estados Unidos, China y Rusia no es solo una disputa comercial o una negociación sobre aranceles y migración. Es un capítulo crucial en la reorganización más amplia del orden mundial, el cambio de un sistema unipolar dominado por Estados Unidos a un sistema multipolar donde el poder está distribuido entre varios centros. México, debido a su geografía, su economía y ahora su liderazgo, se encuentra en el centro de este proceso de transformación. Las decisiones que Sheinbaum y su gobierno tomen en los próximos meses y años tendrán ramificaciones que van mucho más allá de México, afectando el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental y potencialmente en el sistema global. Y por eso es tan importante que entendamos lo que realmente está pasando, más allá de los titulares superficiales sobre aranceles y amenazas. Necesitamos ver el panorama completo, las fuerzas históricas masivas que están en juego, las apuestas reales que están sobre la mesa, porque lo que está en juego no es solo la relación entre dos países, sino el futuro de todo un orden internacional que ha definido nuestro mundo durante las últimas 8 décadas. Y ese futuro está siendo decidido ahora mismo en las decisiones que líderes como Claudia Sheinbaum están tomando, en cómo responden a las presiones de Washington, en cómo navegan entre las ofertas de Beijing y Moscú, en cómo equilibran los intereses de su propio pueblo con las realidades brutales del poder global. Esta es historia siendo escrita en tiempo real y todos nosotros estamos viviendo a través de ella.